Bienvenidos a The Mystery Channel, el canal en donde el misterio se vuelve realidad. Hoy tenemos el caso de un monstruo, Sergei Fedorovich Katz, el maníaco de Pologovsky. Si nunca lo escuchaste nombrar, hoy te lo presento. Fue un ruso, un prolífico pedófilo, efebofílico, necrófilo, violador en serie y asesino en serie que comenzó su carrera en Ucrania. Todos conocemos el término pedófilo, pedofilia, que significa la atracción sexual hacia los niños, pero la efebofilia y el ser efebofílico significa la atracción sexual en adolescentes entre 15 y 19 años y aquellos niños que están comenzando la pubertad que no llegan a ser adolescentes. Este hombre tenía ese gusto horrible, esa monstruosidad por los niños y por los púberes y adolescentes. Nació el 12 de septiembre de 1952 en la ciudad de Kiselyovsk, región de Kemerovo, en Rusia. Le fue bien en la escuela, pero no le interesaba la educación superior. Contaría más tarde a sus vecinos que era un veterano de la intervención soviética en Afganistán. Sin embargo, en realidad, solo hizo el servicio militar obligatorio en el ejército soviético entre 1970 y 1972. Después se dio de baja del ejército y continuó sus estudios durante un breve tiempo en la ciudad de Kemerovo. Fue considerado un excelente trabajador por su departamento, hasta el punto de recibir una recomendación para ser admitido en una escuela de la agencia de inteligencia. Pero todo su futuro prometedor, fue derrumbado cuando lo atraparon falsificando pruebas. Se le dio a elegir entre la baja voluntaria o enfrentarse a un encarcelamiento y, por supuesto, decidió retirarse. Su primer asesinato ocurrió poco después, en Crimea en 1986. Bebió varias botellas de vino y le propuso tener sexo a una ex compañera de la escuela, a la que había estado viendo intermitentemente durante los últimos 9 años. Ella le dio una bofetada, él la agarró y la violó. Le estranguló por miedo a que escapara y lo denunciara, pero cuando regresó a casa decidió llamar a sus antiguos compañeros y llevarlos hasta el cuerpo. Sin embargo, Katz se irritó cuando el oficial del otro lado de la línea se negó a identificarse y colgó. Nunca volvió a llamar porque, como no le dio la identificación, esta persona no quiso hacer la denuncia. O sea, se iba a entregar y no lo hizo. Luego se mudó a Ucrania en 1982 y trabajó de varias cosas. Sin embargo, continuó matando gente. Los crímenes se empezaron a notar en 1984, cuando muchos niños y mujeres comenzaron a desaparecer de Ucrania, que justo coincidía con las regiones en las que él se mudaba y trabajaba. En agosto de 2005, Katz agarró a una niña de 9 años llamada Katia, la hija de uno de sus propios amigos, mientras jugaba con otros niños. Obviamente, la violó y la mató. Asistió al funeral de la niña para pasar desapercibido y no llamar la atención, y sin embargo los niños lo identificaron como el secuestrador. Con esta información, la policía arrestó a este monstruo y confesó el asesinato de la niña y también de un centenar de mujeres y niños que duraron más de una década. Las investigaciones llevaron a la confirmación de todo esto. Mínimo 37 asesinatos se le atribuyeron. Este exigió la pena de muerte para escapar de la cárcel, pero recibió una sentencia de cadena perpetua, ya que la pena de muerte había sido abolida en Ucrania en esa época. Las motivaciones de este monstruo no están claras. Sí dijo que sentía un intenso odio hacia las mujeres por la forma en la que sus esposas lo habían tratado. Sin embargo, varios conocidos dijeron a los investigadores que nunca mostró ningún signo de misoginia.
Más tarde admitió que cometió los asesinatos para burlarse de sus antiguos colegas y para demostrar lo incompetente que era realmente el departamento de la policía. Finalmente, concluyeron que cometió los asesinatos por puro placer. El modus operandi que utilizaba era justamente poner en práctica todo el conocimiento policial que él había tenido. Apuntaba a niñas y mujeres jóvenes de entre 8 y 18 años. Presionaba hábilmente su arteria carótida hasta que morían y ocasionalmente las violaba, tanto antes como después de que ocurriera el asesinato. Después de satisfacerse a sí mismo, Katz limpiaba la escena del crimen removiendo el semen y borrando las huellas. Tomaba las ropas, las joyas de sus víctimas para destruir la evidencia de las huellas dactilares y guardaba algunas joyas y accesorios de maquillaje como trofeos. Una aclaración. Siempre un asesino debe guardar un trofeo. Como vemos en las películas, a veces es un trozo de pelo, un pedazo de ropa, un collar, algo que el asesino pueda mirar ese recuerdo, ese trofeo y volver a rememorar sus asesinatos, que es lo que le genera placer. Totalmente un monstruo, un demente. No se deshacía de los cuerpos, pero sí los dejaba cerca de las autopistas para que pareciera que el asesino venía de otra ciudad y se le echaba la culpa justamente a los viajeros. Alternativamente, los cuerpos se dejaban cerca de las líneas del ferrocarril, recientemente tratadas con alquitrán, y dejaba la escena sobre las vías para dificultar que los perros de la policía olieran o reconocieran su olor. En algunos casos, este hombre atribuía los asesinatos a otras personas, incluso a algunos familiares de la víctima, lo que daba lugar a que fueran acusados falsamente de asesinato. Fue perfilado como un organizado meticuloso y, lo más importante, un narcisista despiadado con un fuerte comportamiento egocéntrico, un corazón frío y resentimiento. El maníaco de Polokovsky, como se le apodó, murió el 4 de noviembre del 2018 a la edad de 66 años por un fallo cardíaco. Fue enterrado solo por el personal de la prisión, ya que ninguno de sus familiares reclamó sus restos. Completamente un psicópata, un monstruo. Estas cosas son las que te hacen perder fe en la humanidad. No hace mucho que falleció, pasó toda su vida encerrado, pero cometió más de 37 asesinatos a niños y a jovencitas. Espero que hayan disfrutado de este programa y nos vemos la próxima.